Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar quiero mandarles un saludo a estos cracks, a Deriva Samael Lucifer, a Touched, a Black Rapper Fix, a Ángel Bonilla López, Froixen 763, a Luis Ora Raimé, a Marcox Tsuno, a Dragón Games, a Ricardo Martínez, a Hades Teorías, a James Bode XD, a Franco Valderrama Leufuman, y por último a Uriel Camapilco. Si quieren saludos pídanlo en los comentarios. Ahora sí, sin nada más que decir, que disfruten del capítulo. ¿Qué hubiera pasado si Izuku llegaba al mundo de Goto Ubun no Araiome? Capítulo 14. La decisión de Izanari, parte 2. Era de mañana, exactamente como las 9 de la mañana, y ante al hotel donde Izanari y Raiya se hospedaban, una gran multitud de gente furiosa con Izanari se encontraba afuera del hotel, y entre se encontraban las quintillizas que apenas llegaron al lugar, intentando entrar al hotel. Nino, háganse a un lado, ¿no ven que queremos entrar?, dijo tratando de hacer que la multitud de gente dejara de entrometerse en su camino, pero la multitud de gente le exclamaba tanto a los policías que custodiaban la entrada del hotel que les era imposible que las escucharan, a pesar de que las 5 estaban cercas apenas y con gritos ellas se podían escuchar. Déjenos entrar. ¿Cómo es posible que un padre como él no esté dispuesto a decidir en salvarle la vida a su hijo? Él merece la muerte. Eran las exclamaciones que se escuchaban por todos los lados. En cambio las quintillizas apenas si se podían comunicar. Miku, es imposible que nos escuchen, Nino. Deja de intentarlo, dijo con sus manos en sus oídos, tratando de que sus oídos no se aturdieran ante tantas exclamaciones por parte de la gente. Nino, ¿qué dijiste? Fue lo que dijo Nino sin haber escuchado lo que dijo Miku. Al igual que Miku, ella también tenía sus manos puestas en sus oídos. Y chica, pensando, debemos de encontrar una manera de entrar, pero ¿cómo? Se dijo a sí mismo intentando encontrar una manera de entrar al hotel, pero desafortunadamente parece que alguien no tenía intenciones de quedarse ahí esperando, pues Itsuki en ese momento le rugió el estómago como nunca. Sus hermanas no escucharon el rugido de hambre de Itsuki, pero sí pudieron notar la incomodidad que ésta tenía. Miku, ¿te sucede algo, Itsuki? En ese momento Itsuki comenzó a sudar de la vergüenza, y con una voz muy nerviosa y temblorosa dijo, Itsuki, creo que tengo hambre. Nino, estás loca. Acabamos de desayunar. Itsuki, es que no me llené, dijo tratando de resistir su apetito, pero el hambre no le dejaba estar cómoda. Pero para la salvación de ella, y chica al parecer le dieron ganas de comprar algo refrescante. Y chica, bueno, si nos quedamos aquí solo vamos a cansarnos de estar paradas aquí. ¿Quisieras acompañarme a la tienda, Itsuki? Quiero comprar algo también. A lo que Itsuki le respondió, Itsuki, por supuesto. Entonces Miku y Yotsuba decidieron unírseles. Miku, yo también las acompaño, me dieron ganas de un refresco de marcha. Yotsuba, yo también quiero ir. Quiero probar más dulces. En cambio Nino estaba incrédula por lo que escucho. Nino, deben de estar bromeando. ¿Cómo es posible que ustedes estén tranquilas en una situación como esta? A lo que Ichika le respondió, Ichika, tranquilízate Nino, aunque nosotras intentemos entrar al hotel del departamento de Izuku, se nos va a hacer imposible entrar con toda la gente que está ahí, además de que tiene mucha seguridad. Entonces Miku dijo, Miku, ¿vas a ir a la tienda con nosotras o no? En ese momento Nino se iba a negar, pues estaba dispuesta a quedarse afuera del hotel todo el tiempo que fuera necesario para darle una cachetada a Izanari y preguntarle directamente de el porqué de su indecisión. Pero justo en ese momento se le antojó tomar una agua fresca. Nino, pensando, no ahora, pensó mientras negaba su cabeza cómicamente, cosa que fue vista por sus hermanas. Itsuki, por lo que veo, a ti también te dieron ganas de comprar algo de la tienda. A lo que Nino respondió con un sonrojo, Nino, ¿qué? Yo. Para nada. Y chica, vamos Nino, si te quedas aquí aparte de que te darán golpes de calor no tendrás nada con lo que pueda beber. Después de todo al igual que tú nosotras nos quedaremos. Después procedió a decir unas palabras que sorprenderían a Nino. Y chica, te recuerdo que todas sabemos quién es el chico que nos gusta a las 5. Estas palabras provocaran que Nino se sorprendiera y se sonrojara más de lo que estaba. Nino, no lo digas así, es algo repentino, dijo mientras jugaba un poco con su cabello. En cambio las demás también se sonrojaron ante las palabras que dijo Ichika. Miku, oye, dijimos que no volveríamos a hablar más del tema.
dijo sonrojada recordando aquella plática que tuvieron las 5 antes de que se encontraran con el peliverde en aquel festival de los fuegos artificiales. Y chica, perdón jejejejeje. Ya sin nada más que decir, Nino terminó aceptando la petición de Ichika. Nino, está bien. Iré con ustedes, pero más les vale no tardarse. Dijo mientras ella se iba junto con sus hermanas para después las 5 irse del lugar e intentar encontrar una tienda a los alrededores. Pero mientras ellas buscaban se dieron cuenta de que no había tienda cerca del lugar, así que las quintillizas, excepto Yotsuba, se reunieron justo al lado de aquel hotel. Y chica, no encontré ninguna tienda cercas, ¿y ustedes? Miku, no he podido encontrar ninguna tienda. Nino, parece que en los alrededores no hay muchos locales ni mercados, ¿en serio por aquí vivía Izuku? Antes de que pudieran seguir hablando escucharon un fuerte rugido como si a alguien no le hubieran dado comida por unos días. Esto causó la sorpresa de las 3. Nino, ¿pero qué rayos fue eso? Pero en ese momento Itsuki se cayó cómicamente, diciendo, Itsuki, voy a morir de hambre. Para la suerte de Itsuki justo en ese momento llegó Yotsuba sosteniendo la mano de Raya, diciendo, Yotsuba, chicas, miren a quien encontré. Dijo con alegría. Después de estas palabras las 4 voltearon a ver a Raya, viendo que ella sostenía con su mano izquierda una bolsa de compras. Y chica, oh, pero si es la hermana de Izuku. Miku, hola Raya. Raya, buenos días a todas. Dijo fingiendo tener una sonrisa, pues casi no tenía ganas de hablar. Pero Nino le interrumpió diciendo, Nino, hola Raya, ¿cómo estás? Por cierto, ¿no has visto a tu papá de casualidad? Dijo con una sonrisa malévola, causando que Ichika le gritara, Ichika, Nino. Dijo en señal de que Nino dijo algo que no tenía que decir, pero en cambio Raya dejó de actuar su sonrisa falsa y procedió a poner una cara de caída, cosa que las quintillizas notaron. Yotsuba, Raya, ¿te encuentras bien? ¿Es por las palabras de Nino? Dijo abrazándola. A lo que Miku le reclamó a Nino, Miku, mide tus palabras Nino. ¿Ves lo que provocas? Pero Nino no se sintió culpable por lo que dijo, y sin temor alguno también le reclamó, Nino, ¿medir mis palabras? Te recuerdo que justo en este momento la vida de Izuku está en juego. Raya, está bien. Un silencio calmó todo y causó la mirada de las 5. Yotsuba, ¿que está bien, Raya? Entonces Raya les respondió, Raya, les debo contar algo, pero antes eso síganme dijo soltándose lentamente del abrazo de Yotsuba, para después empezar a caminar. En cambio las quintillizas estaban muy sorprendidas por cómo habló Raya, pero antes de poder analizar lo sucedido las 5 decidieron seguirla. No pasó mucho tiempo para que ellas llegaran a aquella entrada o salida secreta del hotel. Cuando las 6 entraron se encontraron con aquel viejo policía que cuidaba esa entrada. Guardia. Oh, qué bueno volviste pequeña Raya. Dijo con una sonrisa, a lo que Raya le respondió con otra sonrisa fingida. Raya, hoy fue mi día de suerte, todo lo que necesitaba entra en descuento. Entonces el guardia le respondió, Guardia, me alegro por ti pequeña Raya, pero antes de que te deje pasar podrías decirme quiénes son estas 5 chicas que vienen contigo. En ese momento Nino iba a decir algo, pero antes de poder decirlo Ichika puso su mano en su boca, para que dejara hablar a Raya. Raya, ellas son amigas de mi papá, vienen de visita. Guardia, pero si el hombre de las 100 deudas tiene como una hora que se fue, ¿por qué vienen a esta hora? Cuando el guardia dijo lo del hombre de las 100 deudas se quedaron confundidas. Itsuki, pensando, ¿el hombre de las 100 deudas? Ichika, pensando, ¿el hombre de las 100 deudas? ¿Qué apodo tan peculiar? Nino, pensando, ¿se referirá al padre de Raya? Pero antes de que pudieran seguir pensando Raya siguió platicando con el guardia. Raya, ellas no sabían que mi papá se iba temprano, y como no las dejaban pasar por tanta gente que hay en la entrada debieron haber esperado mucho. Guardia, sé que tal vez haya demasiada gente en la entrada en este momento, pero debes saber que por seguridad no puedo dejar pasar a personas que no han pagado por un departamento. Entonces Raya sin opciones decidió usar su haz bajo la manga. Preparándose y poniendo la cara más tierna posible le dijo, Raya, déjanos pasar, porfa. Entonces el guardia al ver la tremenda ternura que mostró Raya decidió no oponerse. Guardia, ¿cómo no resistirse a ti Raya? Adelante, pueden pasar. Dijo cediéndoles el paso con sus ojos maravillados por ver la ternura de Raya. Raya, muchas gracias señor guardia.
Es el mejor, dijo para después pasar sin ningún problema, y las quintillizas pensaran que Raiya era una niña muy astuta, pero sin perder más el tiempo la siguieron al departamento. Después de algunos minutos de estar caminando por fin pudieron llegar al departamento. Cuando las quintillizas llegaron a aquel departamento, todas, exceptuando a Itsuki, se pudieron dar cuenta de que el departamento era muy pequeño. Por ejemplo, el comedor y la cocina eran un mismo lugar, y un par de metros también se encontraba la sala de estar. Por lo que todas ellas se sorprendieron al ver esto. Nino, pensando, ¿Izuku vive en esta casa? Y Chika, pensando, ¿Izuku siempre vivió así? Miku, pensando, ¿Izuku siempre estudió en estas condiciones? Yotsuba, pensando, ¿Izuku y Raiya siempre han vivido así? Fue lo que las cuatro se preguntaron al ver aquel departamento chico y pobre. Aunque por alguna razón, esto les trajo bellos recuerdos. A Raiya no le importó las expresiones que tuvieron, pues con una sonrisa de bienvenida dijo, Raiya, les presento mi casa, siéntanse cómodas. Las cuatro se sorprendieron ante la actitud que tenía Raiya, pues a pesar de que ella no vivía en las condiciones adecuadas por decirlo así, parecía no tomarle importancia. Provocando una gran nostalgia a las 5. Raiya, ¿tienen hambre? Les puedo preparar algo si gustan. Dijo con amabilidad. Las cuatro se conmovieron al ver la amabilidad que desprendía Raiya en ese momento, pero lastimosamente ellas ya habían desayunado. Y Chika, gracias, pero acabamos de desayunar. Raiya, oh, ya veo. En ese momento se pudo escuchar un tremendo rugido de una tripa con hambre proviniendo de Itsuki. En cuanto todas voltearon a ver de dónde provino tremendo rugido pudieron ver a Itsuki roja a más no poder y muy avergonzada. Esto le causó una pequeña risa por parte de Ichika, pero en cambio Raiya se preocupó por ella. Raiya, ¿tienes hambre? Déjate preparo algo rápido. Mientras preparo algo, pónganse cómodas. Mi casa es su casa. Entonces Itsuki se sintió muy agradecida con Raiya porque el hambre que tenía no le permitía estar tranquila, pero al ver cómo Raiya se dirigía a la cocina, y luego voltear a ver sus hermanas, notando que ellas tenían miradas que expresaban un poco inquietud, y como si se tratara de un lenguaje exclusivo entre las 5, ella pudo entender que sus hermanas querían obtener al mínimo información sobre el por qué Izanari dudaba tanto de salvar al peliverde, incluido ella. Itsuki, pensando, me voy a arrepentir de esto. Entonces con una gota de sudor al estilo anime detuvo a Raiya diciéndole, Itsuki, no te preocupes Raiya, déjalo así. No tengo hambre. A lo que Raiya le preguntó, Raiya, ¿estás bromeando? Acabo de escuchar cómo rugías de hambre. Itsuki, no, verás, es que, creo que comí algo que no le cayó bien a mi cuerpo mientras lo digería, pero estoy bien. No te preocupes. Entonces Raiya se quedó extrañada ante la explicación que le dio Itsuki, pero al final decidió creerle. Raiya, si así lo quieres, está bien. Mientras dijo esas palabras pudo percatarse que las 5 mostraban un poco de inquietud y timidez, porque aún no se habían pasado al departamento, a lo que ella procedió a decirles. Raiya, pasen. No se queden ahí en la entrada. Después de estas palabras las 5 procedieron a entrar a aquel departamento. No pasó mucho tiempo para que las 5 se pusieran cómodas en el mesa del comedor, ya que no se podían poner cómodas en los sillones de la sala por la falta de espacio. Nino, ¿por qué solo hay 3 sillas en la mesa? Preguntó refiriéndose a la mesa ya que solo tenía 3 sillas, donde Miku, Yotsuba e Itsuki se sentaron, faltando de asiento Ichika y Nino. Pero al parecer, las palabras que ella dijo le provocó una pequeña depresión a Raiya, agachando su mirada. Las quintillizas se percataron de esto, por lo que preguntaron, Miku, ¿te sucede algo, Raiya? Yotsuba, ¿pasó algo Raiya? Raiya al escuchar esto solo se limpió la pequeña lágrima que le salió de su ojo izquierdo, y volteándolas a ver con una sonrisa les respondió, Raiya, no, no pasa nada. Y Chika cuando vio la sonrisa de Raiya se dio cuenta de que algo iba mal, algo no cuadraba. Pero no pudo decir nada. 5 minutos después todas estaban en el comedor. Miku, Yotsuba e Itsuki se encontraban sentadas en las sillas de la mesa, y Raiya, Ichika y Nino sentadas en aquel sillón de 3 cojines, donde duerme Izanari. Ichika, ¿así que, te quedas sola casi todo el tiempo, Raiya? Preguntó asombrada. Raiya, así es. Respondió sin afectarle. Yotsuba, ¿cómo es posible que una niña como tú sea capaz de aguantar soledad en casi todos los días? Dijo abrazando a Raiya. Nino, ¿cómo es posible que tu padre no sea capaz de dejarte así todos los días?
ya que cómo era posible que una niña tan amable como ella fuera capaz de aguantar una soledad en casi todos los días. Sin lugar a dudas tenían que ser una familia tan poco unida para que suceda una cosa así, y viendo el carácter que tenía Raya hizo que las demás hermanas se compadecieran de ella. Raya. Bueno, de hecho no estoy tan sola. Dijo con una sonrisa. Las quintillizas al ver esta reacción comenzaron a preguntarse el porqué de esa reacción. Miku. ¿Por qué lo dices? Entonces Raya le contestó con una sonrisa que reflejaba unos hermosos recuerdos en su mente. Raya. Porque, aunque mi padre se la pase trabajando, Izuku se la pase algo ocupado. Agradezco mucho que Izuku se quedara aquí. Mientras seguía diciendo esto, las quintillizas se sorprendieron la paciencia y la positividad que Raya expresaba, quedándose sorprendidas y a la vez muy cautivadas, pero antes de que pudiera decir algo más ella reflexionó sobre lo que estaba diciendo, incomodándose. Raya. Perdón. Platique de más jejeje. Dijo con incomodidad y con la mirada agachada, pero cuando levantó su mirada las quintillizas se quedaron viéndola atentamente, diciendo, Nino, platícanos más. Dijo con intriga. Yotsuba, cuéntanos todo. Dijo también con intriga. Miku, cuéntanos más, dijo interesada por saber de qué era lo que les iba a platicar. Y chica, cuéntanoslo. Cuéntanos cómo todo era antes de que Izuku llegara. Todas estas palabras dichas por las quintillizas hicieron que Raya sintiera algo muy especial dentro de ella, como si toda la atención que una vez ella ha querido tener se cumpliera, dejándola muy tímida pero a la vez muy conmovida. Raya. Bueno, no sé por dónde empezar jejejeje. Dijo muy nerviosa, pero al cabo de unos segundos procedió a contarles todo a las quintillizas. Mientras tanto, en otro lado, unas horas después, el mediodía cambió a un atardecer, y ante el atardecer se encontraba a Izanari parado dentro de una fila de tumbas, con un ramo de flores en su mano izquierda, viendo una tumba que tenía enfrente suya. Se veía muy decaído y algo triste, lo único que se escuchaba era el viento soplar y el movimiento de las flores debido al viento. Parecía que Izanari no iba a hablar, pero cuando levantó su mirada, viendo la tumba dijo, Izanari. Hola, amor, sus palabras sonaban muy cortantes y casi al borde de llorar, pero estaba tan estresado que simplemente no lo podía hacer, pues tener que calcular los gastos, determinar cuáles eran los más importantes, y verificar en qué horas podía ir a pagarlos lo estresaba mucho. Pero no siempre debía expresar estrés, pues después de todo estaba enfrente de su difunta esposa, llamada Ori Uesugi. Ante todo el caos en su mente, mostró una expresión neutral, pero con una leve tristeza en su interior. Izanari, sé que no debería estar aquí, de hecho ahora mismo debería de estar haciendo compras, pero prefiero desperdiciarlo, estando contigo. Una brisa de viento movió todas las plantas que había alrededor, y con ello el ramo de flores que Izanari tenía en su mano. Izanari, Ori, ¿recuerdas esos sueños de los que tú y yo teníamos, y esa promesa que hicimos con Raya sobre recaudar tanto dinero, que podríamos comprar todo lo que quisiéramos? No sé ninguna respuesta, solo se escuchaban las brisas del viento, pero a Izanari no le pareció afectarle, y solo continuó. Izanari. Pues, ahora tengo la oportunidad para cumplir todo eso que siempre anhelamos, pero, tengo que decidir si tener el dinero, o salvar de un chico que aunque no lo creas, ese chico viene de otro mundo, él posee poderes que yo creí que eran imposibles que una persona los tuviese. Él es muy amable y una muy buena persona, capaz de sacrificarse por salvar la vida de otras personas. Sin que se diera cuenta, él comenzó a agachar su mirada. Izanari. Desde que él se queda con nosotros, la vibra tan sola que dejaste desde que te fuiste empezó a cambiar. Sin que yo me diera cuenta, ese chico poco a poco se iba integrando a nuestra familia, y a pesar de que él biológicamente no sea nuestro hijo, yo y Raya empezamos a tenerle cariño. Pero ahora que está en una situación de vida o muerte, sinceramente no sé qué es lo que debo de hacer. Casi todos se han puesto en mi contra solo por no saber qué es lo que debo de decidir. Raya se ha puesto tan triste por la situación del chico que en la mañana no habló conmigo para nada, los noticieros no paran de hablar de mí, la gente me desprecia sin conocerme, y el trabajo se volverá muy pesado. Y lo peor de todo esto, aún no sé qué es lo que voy a hacer ante todo esto. Dijo soltando una lágrima y arrodillándose, muy estresado y triste. No se escuchó ninguna respuesta, solo estaban las brisas de viento que movían las flores, pero ante esto él levantó una vez más su mirada, diciendo, Izanari, como desearía, que nunca te hubieras ido. Dijo levantando una vez más su mirada, pero con lágrimas en sus ojos.
En ese momento se escuchó un timbre por parte de su reloj, dando a entender que había pasado mucho tiempo, y Sanari al escuchar esto volteó a ver su reloj, y al darse cuenta de la hora que era volteó a ver el cielo, viendo que aquel hermoso atardecer que estaba desde que él llegó había cambiado a una oscura y fría noche. Entonces él se levantó y limpió sus lágrimas con su mano derecha, y miró la lápida de su difunta esposa. Izanari, perdóname Ori, pero ya me tengo que ir. Prometo volver más seguido, aunque se me hará muy difícil por todo el trabajo que tengo. Esto último lo dijo con su mirada agachada, pero en ese momento una brisa de viento cubrió a Izanari, haciendo que él tuviera mucho frío. Izanari, debí traerme un suéter, la noche siempre fue muy fría por aquí. Dijo temblando del frío, pero de repente la brisa de frío se calmó, dejando a Izanari un poco confundido. Izanari, ¿que no hacía fría hace un momento? Entonces de repente escuchó un ruido provenir encima de él, por lo que rápidamente él volteó a ver arriba, viendo una vista tan hermosa y luminosa de la luna, quedando muy maravillado. Tan hermosa era la vista, que él se quedó viéndola como por 5 minutos, pero al recordar que ya era tarde hizo que él dejara de estar viendo a la luna y mirara la lápida de su difunta esposa. Izanari, me pregunto cómo será el lugar donde tú estás, será maravilloso, y no tendrás que pagar deudas. Al escuchar lo que él mismo dijo, se rió un poco, dibujándole una sonrisa de oreja a oreja. Izanari, jeje, creo que los gastos del agua, gas, luz y el departamento están apoderándose dentro de mi mente, jeje. Cuando él se calmó, miró otra vez la lápida, diciendo, Izanari, estoy seguro de que tú sabrías qué hacer en estos momentos, en cambio yo no sé qué es lo que debo hacer, pero espero hacer lo correcto como dirías tú. En ese momento volteó a ver otra vez a su reloj, y al darse cuenta de los minutos que pasaron decidió retirarse, no sin antes despedirse. Izanari, espero tomar la decisión correcta. Si algo ocurre, te lo contaré inmediatamente, cuenta con ello. Pero ahora mismo me tengo que ir, trataré de visitarte más seguido, cuenta con ello. Dijo dejando el ramo de flores recargadas en la lápida, para después retirarse del lugar, dejándose ver que la lápida tenía otros 3 ramos de flores, aparte de la que recién había traído, y todas decían como te extraño. Mientras tanto, en otro lugar Yotsuba. No sabía que éramos tan similares Raya. Dijo abrazando a Raya, para consolarla. Niño. No sabía por lo que han pasado. He juzgado mal a tu padre. Dijo arrepintiéndose de los pensamientos que tenía antes de él. Y chica, no sabía que gracias a Izuku, tu padre está vivo. Dijo poniéndose en los zapatos de Izanari. Itsuki. Ahora sé por qué Izuku aceptó el trabajo de ser nuestro profesor particular. Dijo recordando el por qué Izuku se esforzaba tanto en darles las clases particulares. Miku, si ustedes tenían problemas económicos, ¿por qué no nos pidieron ayuda? Dijo mirando a Raya, a lo que ella le respondió. Raya, a mi padre no le gusta depender de las personas. Desde que los padres de mi madre y padre no nos quisieron ayudar con los gastos de cuando yo nací, pero muchas gracias. Pero a Yotsuba no le gustó esto, y sacando su bolsita de dinero dijo, Yotsuba, ¿es en serio? Nosotras te podemos apoyar con todo lo que tú necesites, incluso tus estudios, que es lo que siempre has querido. Entonces Raya le respondió, Raya, gracias, pero tendré que rechazarlo. Ante la respuesta que Raya le dio, Yotsuba no le pareció justo que Raya rechazara su propuesta, viendo por todo lo que han pasado. Peor lo que inconforme con las palabras que le dijo, ella abrazó más a Raya y derramando lágrimas le preguntó, Yotsuba, ¿por qué no cubie? En ese momento Ichika la interrumpió a Yotsuba, diciendo, Ichika, pero, ¿por qué no quieres que te ayudemos sabiendo en la situación en la que están tú y tu padre? En ese momento Raya agachó un poco su mirada. Raya. Desde que Izuku llegó, él me prometió algo con lo que yo aún creo que lo cumplirá. Entonces Raya levantó su mirada dejándose ver que ella sollozaba, pero con firmeza en lo que ella iba a decir. Raya, porque mi Wan-chan prometió llevarme al mundo de donde viene. Dijo con mucha firmeza, aunque sonaba muy imposible por la situación en la que el peliverde se encontraba. Las quintillizas se conmovieron ante lo que él dijo. Raya, sé que su vida está en juego, pero yo quiero a mi Oni-chan de vuelta. Dijo casi quebrándose su voz, y las quintillizas al oír esto no pudieron aguantar más y lloraron con ella, abrazando las 5 a Raya. Mientras tanto, en otro lado, en un espacio vacío y oscuro el peliverde abrió sus ojos.
Al ver a sus alrededores confundido, pudo ver que él se encontraba atado con humo de color verde oscuro en la boca, y algunas partes de su cuerpo. Él intentó hablar, pero el humo que cubría su boca no le permitía hablar para nada. Izuku, pensando, ¿qué es esto?, dijo intentando quitarse aquel humo que le impedía hablar, pero luego de intentarlo varias veces simplemente no podía quitarlo. Izuku, pensando, ¿por qué tengo esto? ¿Dónde estoy? Eran las preguntas que él pensó en ese momento. Al cabo de unos segundos reconoció el lugar donde se encontraba. Izuku, pensando, este lugar se me hace muy familiar. Inesperadamente, ante él se le aparecieron 7 siluetas enfrente suya. Al pasar algunos segundos aquellas siluetas se transformaron poco a poco en personas, los portadores del One for All. Cuando su transformación se completó todos miraron en dirección al peliverde, cosa que al peliverde apenas si reconoció a algunos. Yoichi Shigaraki. El final está cada vez más cerca. Líder. El momento que todos hemos esperado cada vez más se vuelve una realidad. El peliverde se confundió ante lo que los portadores le dijeron. Izuku, pensando, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Por qué todos me están a mí? Era lo que el peliverde se preguntaba al escuchar todo lo que le decían, pero conforme los portadores iban diciendo, Izuku se ponía cada vez más confundido y nervioso por lo que decían. Tercer portador. La pelea final está cada vez más cerca, Ikage Shinomori. Y con ello, se decidirá si nuestro legado debe continuar. El peliverde estaba poniéndose cada vez más nervioso y más confundido, todos lo miraban con seriedad. Daigoro Banjo. Aquella pequeña flama de poder que surgió desde un don nadie, a través de las generaciones, ahora es la antorcha más grande que nunca se había visto antes, y que habita en alguien capaz de sacarle provecho. Capaz de hacerle frente a alguien que es todo lo contrario. Pero a lo largo de los enfrentamientos a través del tiempo, por fin esas batallas podrán brindar un descanso y un alivio que tanto anhelamos. Ante las palabras que todos los portadores decían, parecía que el peliverde no las podía comprender. Nana Shimura. Y por eso hemos venido aquí, para acabar con todo de una vez por todas. En ese momento todos los portadores apuntaron con el dedo índice de su mano derecha al peliverde. Izuku Midoriya, cuando recibiste este don que se ha pasado generación tras generación, nos has demostrado que posees la valentía, control y paciencia para llevarlo a su máximo esplendor, y por eso nosotros te daremos algo a cambio. Dijeron todos los portadores al mismo tiempo. El peliverde se sorprendió ante lo que dijeron los portadores. Izuku, pensando, ¿por qué todos me dicen esto? ¿Porque algunos hablaron del futuro? ¿Estoy vivo o muerto? El peliverde aún no podía entender lo que le decían. Pero antes de que pudiera seguir cuestionándose a sí mismo, una pequeña llama verdosa comenzó a emerger frente a él y los otros portadores. La batalla final cada vez se aproxima más y esta vez, tú serás el que se encargará de pelear contra él, y por eso te daremos algo que te podría servir. Potenciaremos tu interior, dijeron todos los portadores. De repente, todos los portadores dejaron de señalar al peliverde y levantaron sus palmas de sus manos, emergiendo en cada mano un fuego que tenía el tamaño de una pelota de tenis. A los pocos segundos la llama que tenían en sus manos comenzaron a dirigirse hacia esa pequeña llama verdosa que se encontraba en el centro al mismo tiempo. Entonces cuando el fuego de los portadores y la llama verdosa se juntaron, dieron como resultado una llama enorme y enérgica, y que se escuchaba 9 veces más monstruoso que el fuego normal. Izuku, pensando, ¿qué es lo que están haciendo? Porque siento que algo crece dentro de mí. Al pensar esto, un mareo muy intenso le surgió de golpe, y junto con ello un dolor de cabeza también. Tómalo como una ayuda de parte nuestra. Confiaremos en que tú harás lo correcto, dijeron todos los portadores al mismo tiempo. En cambio el peliverde poco a poco se le iba nublando poco a poco la vista debido al mareo y al dolor de cabeza, y inconscientemente, él cerró permanentemente sus ojos, desmayándose. Mientras tanto, en otro lado Izanari se encontraba caminando hacia su departamento un poco decaído, a solo unos pasos de llegar a la puerta pudo escuchar voces adentro, las de las quintillizas, por lo que extrañado decidió entrar ya que regularmente no tenía visitas. Cuando abrió la puerta algo rápida, pudo ver a las 5 estudiantes del cual el peliverde les daba sus clases pagándola bien con Raya aparentemente. Y chica, jajajaja, parece que entre más come Itsuki, más lista se hace jajajaja. Dijo entre risas. Itsuki, no hay nada de malo en eso, de hecho ¿sabías que pensar mucho hace ingerir más rápido la comida? Dijo sonrojada tratando de justificarse. Y chica, como digas jejejeje.
Izanari al ver esto se tranquilizó, pues aparte de que el ambiente era agradable y divertido, pudo ver a Raiya reírse y divertirse, causándole un alivio. Sin nada de preocupaciones, decidió entrar un poco más calmado, pues antes de llegar pensó que habían entrado personas de la multitud donde la mayoría lo odiaba, pero menos mal eran conocidos. No pasó mucho tiempo para que las quintillizas se percataran de la presencia de Izanari en la entrada, por lo que todas lo voltearon a ver. Al ver de quién se trataba, todas se quedaron en silencio, causando un ambiente incómodo. Izanari al notar el silencio repentino agachó su mirada y pensó que las quintillizas iban a decirle cosas malas a él o simplemente no hablarle, pero viendo que ellas cuidaron de Raiya y también le ayudaron a divertirse en estos momentos decaídos, solo por esta vez las iba a tolerar. Pero al levantar su mirada vio que las quintillizas simplemente lo miraban atentamente, pero esta vez no mostraban tener odio a él. Y chica. Padre de Izuku, dijo mirándolo apenada, a lo que Izanari volteó a verla. En ese momento todas las quintillizas se levantaron y se agacharon en señal de disculpa. Lo sentimos mucho, dijeron las quintillizas al mismo tiempo. Esta acción tomó por sorpresa a Izanari, ya que él pensó que le iban a decir lo contrario, insultarlo. Y chica, perdóneme por tener pensamientos malos de usted. Nino, perdóneme por juzgarlo antes de conocerlo. Miku. Lo siento mucho, Yotsuba. Usted ha pasado por mucho. No merecemos su perdón, Itsuki. Perdónenos por favor. Dijeron coordinadamente, acción que provocara que Izanari se sorprendiera más, pero al reflexionar lo que cada una dijo de él, se dio cuenta de que lo habían juzgado. Izanari, pensando. Espera, porque la chica de listón verde dijo que he pasado por mucho. ¿Ella sabe ese pasado? Se dijo a sí mismo, pero saliendo de sus pensamientos aceptó las disculpas de las 5 chicas. Izanari. Las perdono, pero ¿saben que no deben juzgar a las personas por sus decisiones sin saber sus razones? No lo haremos, dijeron las 5 al mismo tiempo. Izanari. Está bien. Dijo aliviado, y las quintillizas se levantaron, esta vez con un aura de tranquilidad ante Izanari. En cambio Raiya, simplemente lo evitaba. Izanari. Oye Raiya, dijo tratando de que su hija la volteara a ver, pero no ocurrió. Al ver esto, Izanari comprendió que aún no podía hablar con ella, pero él continuó. Izanari. Mi trabajo se volverá más pesado a partir de hoy. Llegaré más tarde de lo habitual a la casa. Raiya siguió sin responderle, simplemente lo ignoraba. Izanari caminó hacia donde Raiya se encontraba, sentada en una silla de la mesa al fondo. Las quintillizas al ver esto se apartaron para que Izanari pudiera pasar, mirándolo con pena porque ellas sabían cómo Raiya tenía su estado de ánimo ante él. Izanari. Hoy no pude comprar tu comida favorita por mi trabajo. Cenaremos lo que tengamos en el refrigerador. A pesar de decir esto aún Raiya seguía sin responderle. Izanari. Comprendo cómo te sientes por lo de Izuku, no pudo terminar de hablar ya que Raiya lo interrumpió con una expresión de enojo. Raiya. Si realmente lo comprendieras, lo salvarías. Dijo molesta. Izanari. Raiya, ¿recuerdas cuando tu madre y yo hablábamos de las cosas que deseábamos cuando tuviéramos mucho dinero? Raiya. Lo sé, pero mi mamá hubiera preferido más salvar una vida más que sus deseos. Izanari. Raiya, ¿no recuerdas cuando me decías una y otra vez que te inscribiera a una escuela? Entonces Raiya confrontó a su padre, mirándolo con enojo, pero con lágrimas en sus ojos. Raiya. Ya no quiero ir a la escuela, quiero a Mioni-chan de vuelta. Ante las palabras que ella dijo y como lo dijo se podía notar que Raiya realmente estaba dispuesta a hacer todo para salvar al peliverde. En cambio Izanari al ver esto solo agachó su mirada. Izanari. Sabes que una oportunidad como esta no se me va a volver a presentar en la vida, Raiya. ¿No lo recuerdas papá? Él te salvó la vida. Dijo a todo pulmón, recordando aquel día en que su padre llegó a la casa y la abrazó muy agradecido, acompañándolo con el enmascarado verdoso. Izanari se quedó sin palabras ante lo que dijo su hija, y el ambiente se volvió silencioso, donde recuerdos se le vinieron a la mente a Izanari, poniéndolo reflexivo. Raiya al notar que su padre se quedó en silencio, simplemente se levantó de la silla de donde estaba sentada y caminó hasta ponerse enfrente de su padre. Izanari al sentir que su hija estaba frente a él levantó su mirada, viéndola a la cara, viendo cuántas lágrimas estaba derramando Raiya. Raiya, si no salvas a Mioni-chan, serás el peor padre del mundo. Dijo tratando de aguantarse toda la tristeza que tenía, pero después de decir esto ella rápidamente se dirigió a su cuarto y se encerró, tratando de que no la vieran llorar.
En cambio Izanari se quedó en blanco, en su vida ha oído muchas groserías, unas más graves que otras, pero al escuchar esta, era como si le hubieran clavado una espada justo a su corazón, dejándolo muy deprimido. Las quintillizas se impresionaron ante la pelea que se armó ante aquel departamento, y al escuchar lo que Raiya le dijo a su padre, ellas no podían dejar de sentirse mal por él, mirándolo con pena. Izanari ya no tenía ganas de hablar con nadie, ya no tenía ganas para seguir adelante, pero al notar que aún se encontraban las 5 estudiantes del Peliverde, simplemente les dijo sin voltear a verlas. Izanari, lamento que hayan presenciado eso, pero ya es momento de que se vayan. Dijo mientras se retiraba del lugar, dirigiéndose a su antigua habitación, el cuarto de Izuku, con una expresión sombreada. Comprendiendo la situación, ellas obedecieron sin decir ninguna palabra, retirándose del lugar con un silencio incómodo. Cuando las 5 salieron de la casa, un sentimiento de tristeza llenó por completo el corazón de las 5, pues recordando todo lo que Raiya les contó sobre el pasado hizo que ellas se pusieran en los zapatos de Izanari, comprendiendo su difícil situación. Sin aguantar más, Nino entró en llanto. Nino, no puede ser, dijo cubriendo con sus manos sus lágrimas. Sus hermanas al ver esto también no pudieron resistirse más, y también entraron en llanto. Miku, no llores Nino, debes aguantarte, apenas lo pudo decir. Nino, ¿aguantarme? A este paso ya nunca podremos ver a Izuku. Al decir esto, solo provocó que sus hermanas estuvieran más tristes, llorando de la impotencia. Y chica, aún es muy pronto para rendirse, aún hay esperanza. Nino, ¿pero qué es lo que podemos hacer nosotras? Exacto. Nada, dijo cayendo de rodillas. Las demás hermanas al escuchar a esto, las pocas esperanzas que tenían de que el Peliverde se salvaran fueran borradas en cuestión de segundos, no aguantando más y entrarán en el llanto más triste de su vida. El llanto de Yotsuba fue tan triste, que de tan solo pensar en la partida del Peliverde su listón verde de su pelo cubriera sus lagrimosos ojos. El llanto de Itsuki fue tan grande, que recordar las clases del Peliverde hizo que esté tan arrepentida de no haberle sacado provecho, que por primera vez, no tenía ganas de comer absolutamente nada, ni aunque le ofrecieron la comida que ella más le gustaba. El llanto de Ichika fue tan inmenso, que por primera vez no podía pensar en otra cosa que no fuera el Peliverde, y de tan solo recordar aquellas palabras que le dijo en el balcón hicieron que ella tuviera un profundo dolor en su corazón. El llanto de Nino fue tan profundo, que hasta le faltaba aire por contener sus lágrimas, y de tan solo pensar que su príncipe azul se iba a despedir de ella para siempre la convirtió en su versión más sensible, arrepintiéndose de no haber dejado que el Peliverde les diera sus clases los primeros días. En cambio Miku, ella miró directo a sus hermanas, con su puño cerrado temblando. Miku, escúchenme todas. Dijo tratando de contener sus lágrimas. Sus hermanas al ver esto alzaron sus miradas, viendo a Miku. Miku, si ustedes perdieron las esperanzas, yo aún mantendré la esperanza. Izuku será mío. Sus hermanas cambiaron su semblante de tristeza por una de confusión y sorpresa, limpiando sus lágrimas. Miku, quiero decir, que Izuku no le gustaría que nosotros perdiéramos la esperanza. En ese momento a sus demás hermanas se les vinieron recuerdos del Peliverde, recordando la fuerte voluntad que él poseía para no rendirse sobre darles las clases, y cómo pudo ser capaz de hacerle frente al Nomu sin retroceder. Miku, no sé ustedes, pero si ustedes se rinden así de fácil, entonces yo me habré ganado a Izuku. Dijo con coraje, aunque sus lágrimas parecían quebrantar su voluntad. Sus hermanas al ver esto pararon de llorar, y secándose sus lágrimas solo pudieron pensar una cosa en común: Miku tenía razón. Itsuki, aunque no lo quiera admitir, tienes razón. Nino, debes estar tonta por creer que te llevarás a Izuku sin que yo te lo impida. Dijo sarcásticamente. Y chica, me deja influenciar por las palabras de Nino, jejeje. Dijo riéndose un poco, provocando el sonrojo de Nino de la vergüenza. Yotsuba, tienes razón, quiero estar más tiempo con Izuku. Dijo volviendo poco a poco a la sonrisa que la caracterizaba. Miku al ver que la actitud de sus hermanas había mejorado se alegró, pues aunque ella amara a Izuku no podía dejar que sus hermanas se rindieran fácilmente, y gracias a esto, el antes ambiente de tristeza fue cambiado por un ambiente de competencia sana. Y así, las 5 regresaron a su departamento saliendo de la salida trasera del hotel, con sus esperanzas elevadas hasta el tope que un día podrían haber alcanzado.
Mientras tanto, en otro lado Izanari entró a su habitación, la habitación del peliverde, con una actitud muy reflexiva y depresiva, pues aunque él no lo pareciese, él estaba profundamente destrozado por dentro. Sentado en su antigua cama, con una profunda depresión se puso a cuestionar qué era lo que había hecho mal. Izanari, pensando, nunca he visto a Raiya tan molesta conmigo, ¿he hecho algo malo? Pensó mientras miraba decaído al suelo. La depresión junto con el cansancio por su ahora exhausto trabajo parecieron afectarle demasiado a él. Mientras él se ponía a pensar en qué era lo que debía hacer para solucionar todos los problemas que le ocurrieron en el día de hoy, pudo notar algo que no se esperaba para nada mientras él miraba para el suelo. Se trataba de ni más ni menos que del traje del peliverde, que al verlo no le tomó importancia, pues ya conocía al peliverde, pero al poco tiempo, tuvo un poco de curiosidad por el traje, que sin saberlo, lo sacó de su profunda depresión. Izanari, pensando, ¿este es el traje de Izuku? Si no mal recuerdo, el traje de Izuku llevaba una máscara, ¿no es así? Dijo agarrando el traje, y cuando lo alzó con sus dos manos se pudo dar cuenta de la ausencia de la máscara del traje del peliverde, pero a la vez recuerdos se le vinieron a la mente, recordando cuando hace no muchos días la vio teniendo la máscara mientras dormía en su cama. Izanari, pensando, Raiya parecía tener más confianza en sí misma cuando tenía puesta esa máscara, pero, ¿en dónde estará esa máscara? Fue lo que se preguntó mientras sostenía el traje, pero al bajarlo un poco, vio el teléfono que tanto gastaba la luz, pero con el que pudo hablar con otros humanos de otro mundo. Al verlo, recordó las palabras que le dijo aquella persona a través del teléfono, no, lo de hacerse responsable del peliverde, dejándolo un poco nervioso. Izanari, pensando, si esas personas no vieran a Izuku, ¿qué es lo que pasará conmigo? Dijo poniéndose cada vez más nervioso, a tal punto que le dieron escalofríos, temblando del miedo de lo que pasaría en el futuro si es que el peliverde no llegara a estar vivo. De lo nervioso se volvió a sentar en la cama, y el traje se cayó al suelo. Izanari, pensando, ¿qué es lo que pasará si no vieran a Izuku? ¿Me torturaran, me hostigaran, me maltrataran o me mataran? Pensó mientras un escalofrío recorrió su cuerpo, tratando de no pensar en cuál iba a ser el futuro que le esperara si el peliverde no llegara a estar vivo. A los pocos segundos, un flashback apareció en su mente sobre las palabras que le dijo el doctor sobre el estado del peliverde. Izanari, pensando, aunque yo decidiera salvar Izuku, debido al estado en el que está, probablemente él puede morir. Pensó mientras recordó las tristes palabras del doctor. Ante la difícil situación que se le presentó sobre si salvar al peliverde o no, mostró estar más indecidido que nunca, pero a la vez, comenzó a mostrar más interés por la decisión del dinero. Por más cruel que sonara esto, la decisión del dinero mostraba ser menos riesgosa, más beneficioso, y la más deseada para él. En cambio, la decisión de salvar al peliverde era muy riesgosa, pues aparte de que salvarlo sería casi imposible, debido al estado en el que estaba, podría tener más problemas de los que ya tiene. Una de esas sería hacerse responsable del peliverde, que no sonaría mal, pero de no ser porque este fuera un héroe no sería complicado. Un día Izuku salva a una persona de ser atropellada por un camión, pero al hacerlo daño gravemente el camión y el conductor resulta muy molesto. ¿Quién sería el responsable de cubrir los gastos de la reparación del camión? Exacto. Izanari, y desafortunadamente, no le sobrará dinero. Y ni se hable de lo que a este le llegara a pasar si este intentara o no salvar al peliverde, ¿cómo reaccionaría la gente del mundo del peliverde? Sin lugar a dudas, Izanari se encontraba en la decisión más difícil e importante de toda su vida. Izanari, pensando, ya sé qué es lo que tengo que decidir, pensó con una mirada sombría y apagada, y cuando levantó su mirada, miró con frialdad el traje del peliverde. Levantándose de la cama iba a proceder a retirarse del cuarto, pero a tan solo 5 pasos de salir de la habitación se encontró con un cuadro que contenía una foto de su difunta esposa. Sin que Izanari se lo esperara, flashbacks comenzaron a venirse en la mente sobre su esposa, recordando su increíble fuerza de voluntad y perseverancia que ésta tenía. Hace 8 años atrás, Izanari se encontraba indecidido por si debía comprar un boleto de lotería, donde según el boleto decía el ganador se podrá llevar 100.000 yenes como premio. El costo del boleto era muy barato, pero Izanari sabía de que había muy pocas posibilidades de ganar ese premio, por lo que sin intentarlo, él no lo compró. Al volver a casa, lo primero que hizo fue acostarse en el sillón, pues el trabajo que tenía en ese entonces se le hacía algo difícil adaptarse,
por lo que llegaba exhausto a la casa. A los pocos segundos, alguien abrió la puerta que se encontraba al lado de él, dejándose ver que era su esposa. Ori, ¿por qué tan reflexivo?, dijo sarcásticamente, viéndolo con una sonrisa, notando cómo Izanari volteaba a ver al techo como si este pensara en una cosa que hizo mal en el pasado. Izanari. En cambio Izanari se asustó por la repentina sorpresa de que ella se encontrara en la casa, provocando que Ori se riera del susto de él. Izanari, ¿saliste muy temprano? ¿O por qué te encuentras aquí? ¿Acaso no fuiste a tu trabajo?, dijo asustado, pues en esas épocas con tan solo que uno faltara al trabajo era suficiente para tener problemas económicos. Ori, claro que no fui tontito, hoy es mi día libre, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. En cambio Izanari, al recordar el día que era hoy, se sintió algo torpe. Izanari, pensando, sí, cierto, jejejeje, hoy es domingo. Solo yo voy a trabajar, pensó mientras le causó un poco de gracia su gesto de torpeza, dibujándole una sonrisa. En ese momento algo interrumpió la charla de los dos, pues a lo lejos se podían escuchar los pujidos de una pequeña bebé a lo lejos, por lo que sin dudarlo, ambos se dirigieron al cuarto de la bebé. Al entrar, pudieron ver que la bebé estaba llorando y habiendo pujidos, y desgraciadamente los dos se dieron cuenta. Un respiro de los gastos y las facturas que tenemos, dijo molesta por lo distraído que fue Izanari. Izanari, lo sé, pero prefiero no arriesgarme. He escuchado muchos rumores sobre esos boletos, dijo recordando conversaciones que escuchó en compañeros de su trabajo. Ori, al ver cómo su esposo se resistía, decidió escuchar cuáles eran esos rumores que habían de los boletos de la fortuna. Ori, a ver, ¿y cuáles son esos rumores de a los que tanto les temes?, dijo mientras cruzaba sus manos. A lo que Izanari le procedió a explicar. Izanari, he escuchado rumores en los que dicen que en esos boletos realmente no hay ningún boleto ganador, pues he escuchado a compañeros del trabajo decir que habían personas que compraron más de 50 boletos, y en ninguno de ellos se les apareció el boleto ganador, dijo con su mirada agachada con temor, pues el comprar 50 boletos de la fortuna ya era costoso, y ahora imaginarse que ninguno de ellos apareciese un ganador hacía que perdiera las esperanzas. Entonces Ori levantó su mirada con su mano derecha, y viéndolo a los ojos le dijo, Ori, pero, ¿qué te asegura que no podremos ganar sin siquiera haberlo intentado? En ese momento se sorprendió de las palabras que dijo ella. Ori, puede que a esas personas no les apareciera el boleto ganador, pero ¿qué te asegura que no podremos encontrar el boleto ganador? Sabes que podemos intentarlo, ¿no?, dijo mirando a su esposo, sosteniendo con sus suaves manos la mano izquierda de su esposo, pero aún así, Izanari mostraba inseguridad por el riesgo que implicaba. Izanari, ¿pero no crees que será muy riesgoso?, dijo inseguro. Ori, por lo que veo te da miedo que compremos muchas y que en ninguna de ellas nos aparezca el boleto ganador. Así que mira, ¿qué te parece si te doy dinero para que compres solo 3 boletos, y si en ninguno de ellos aparece simplemente no compraremos más, porque mínimo lo habremos intentado? ¿Qué te parece?, dijo negociando. A Izanari le convenció esa propuesta, pero aún tenía inseguridad. Izanari, ¿estás segura?,
Entonces Ori le respondió: Ori, hay que intentarlo. Dijo mirándolo con una sonrisa de oreja a oreja, causando que la inseguridad que tenía se esfumara por completo, cambiándola por motivación. Izanari: está bien, lo intentaré, dijo mientras mirando a los ojos a su esposa, cosa que la puso feliz. Ori: así se habla. Ve a comprarlos. Izanari: espera, ¿quieres que vaya por ellos a estas horas? Dijo con duda, pero luego el semblante de su esposa cambió por una más terrorífica e imponente. Ori: ¿algún problema? Dijo aún manteniendo su sonrisa. Izanari al notar el semblante que desprendía su esposa no lo dudó más, y con temor comenzó a prepararse para salir a buscar esos boletos, buscando su cartera. Al encontrarla no lo pensó dos veces y salió de la casa corriendo para alcanzar a comprar boletos. Cuando llegó al puesto donde vendían aquellos boletos, le preguntó al señor si aún le quedaban boletos, el vendedor asintió con la cabeza, y después de 5 segundos sacó los últimos 3 boletos que le quedaban. Por lo que sin dar ningún paso atrás, Izanari los compró. Cuando llegó a la casa emocionado, fue a contárselo inmediatamente a su esposa para darle la buena noticia de que habían alcanzado boletos. Izanari: alcance a comprar los boletos. Dijo emocionado. Ori: ¿en serio? Esas son buenas noticias. Dijo entusiasmada. Poco tiempo después, los dos se encontraban sentados del uno al lado del otro en la mesa de la sala, esperando el momento adecuado para rascarles con la moneda. Izanari: ¿las rasco ya? Dijo mirando atentamente aquellos boletos. Ori: sí, pero hazlo lentamente. Dijo también mirando atentamente a los boletos en la mesa. Aunque no lo pareciera, los dos estaban depositando todas sus esperanzas en aquellos boletos con su mirada, pues si resultaban ganadores no tendrían que preocuparse por gastos económicos. A los pocos segundos Izanari comenzó a rascar el primer boleto de la izquierda lentamente, mientras Izanari más rascaba la superficie de plástico con una moneda, él y su esposa se ponían nerviosos, a tal punto que comenzaron a sudar ambos. Cuando rascó lo suficiente de la superficie, decía: sigue intentándolo. Ori: maldita sea. Dijo golpeando la fuerza con algo de fuerza. Izanari: tranquila amor. Es solo el primer boleto. Dijo tratando de calmar a su esposa. Ori: tienes razón, creo que me emocioné. Dijo entrando en razón. Pocos segundos después, le tocó a Ori rascar el siguiente boleto, el de en medio. Ori: ¿abro ya el siguiente? Dijo mirando a su esposo. Izanari: hazlo, dijo observando. Entonces Ori procedió a rascar el boleto de en medio con la moneda que Izanari usó previamente. Luego de unos segundos de estar rascando, se permitió ver lo suficiente para ver qué era lo que decía, y desafortunadamente decía: sigue intentando. Ori: me llévala. Dijo golpeando la mesa con más fuerza. Izanari: tranquilízate amor. Queda otro por abrir. Dijo tratando que tranquilizar a su esposa, ya que reaccionó más enojada que la vez pasada. Ori al escuchar esto suspiró profundamente tratando de tranquilizarse, ya un poco más calmada dijo: Ori, abre el siguiente. Dijo mirando el último boleto que quedaba. Izanari: tengo una idea. ¿Qué te parece si lo abrimos juntos? Dijo con estrellitas en los ojos. Ori: ¿por qué lo dices? Dijo confundida. Izanari: he escuchado rumores donde dicen que si estás dispuesto a perder, tienes más posibilidades de ganar, y por lo que veo, no pareces estar calmada. Dijo notando como ella estaba un poco emocionada. Ori: es que de tan solo pensar que apenas alcanzaste boletos, y que en ninguno de esos boletos no podamos ganar me provoca intranquilidad. Entonces en ese momento Izanari puso su mano en el hombro de ella, y mirándola con una sonrisa le dijo: Izanari, no te preocupes, no todas las veces se gana, no todas las veces se pierde. Además, tú nos metiste en esto, ¿no crees que debemos acabarlo juntos? Entonces Ori al escuchar eso fue como si le hubieran dado palabras que le dieran aliento para tener seguridad de ella misma. Ori, tienes razón. Acabámoslo juntos. Dijo entrelazando su mano con la de su esposo, causando que los dos estuvieran dispuestos como de tanto ganar como de tanto perder. Ambos agarrando la moneda comenzaron a rascar la superficie de plástico, con tan solo rascar un poco la superficie se pudo ver un color dorado, color que era diferente a comparación de los otros dos boletos que era de color blanco. Dándose cuenta del color que era ambos se sorprendieron, y con más rapidez comenzaron a rascar el boleto juntos, y cuando lo rascaron por completo decía usted ganó 100.000 yenes, causando el contento de ambos. Fue tanto su contento, que se abrazaron mutuamente, llorando de la felicidad por saber que habían ganado la lotería. Ori, lo logramos.
dijo abrazando con fuerza a su esposo, era tanta su felicidad que no se lo podía creer. Izanari, ganamos. Dijo Salta cargando a su esposa mientras la abrazaba. Fue tanta su felicidad que incluso despertaron a la pequeña bebé Raya de su pequeña siesta sin que se dieran cuenta. Izanari, tenías razón amor. Debía intentarlo. Dijo contento. Ori, ¿ves? Te lo dije. No puedes darte por vencido por una cosa que ni siquiera lo has intentado. Dijo abrazando con todo su cariño a su esposo. Izanari, a partir de este momento, prometo que ante cualquier oportunidad que se me depare en un futuro, antes de darme por vencido mínimo tendré que intentarlo. Dijo mirando a su esposa con una sonrisa. Ori, así se habla. Eso es lo correcto. Dijo dándole un repentino beso de boca a boca a su esposo. Izanari se lo esperaba, pero tampoco retrocedió, y correspondió su beso. Después de unos minutos ya estando más tranquilos, charlaron. Ori, me cuesta creer que poco a poco vamos cumpliendo la promesa que le hicimos a Raya. Dijo aún sin creerse que ellos habían ganado. Izanari, ojalá y sigamos así, para en un futuro tener los lujos de Loa que tanto hablamos. Ori, hablas de tener una mansión para nosotros. Dijo con estrellitas en los ojos. Izanari, no solo una mansión, sino también otras cosas más. Dijo con una sonrisa. Estas palabras le causaron muchas esperanzas a su esposa, y de tan solo imaginarse una vida de lujos sería como un sueño cumplido para ella. Ori, ya no puedo esperar para ver qué nos deparará el futuro. Dijo abrazando con emoción a su esposo, y Izanari reaccionó a Ergo correspondiendo su abrazo, con una sonrisa de oreja a oreja. Izanari, por fin podremos faltar a nuestros trabajos sin tener que preocuparnos de los gastos por semanas. Dijo con emoción. Luego de que Izanari recordara esto, unas profundas lágrimas recorrieron sus mejillas, y sin que él se diera cuenta, él sostenía el traje del peliverde con sus dos manos temblando. Ese hermoso recuerdo que se le vino a la mente hicieron que él mirara el traje del peliverde como si fuera una última esperanza, cayendo algunas lágrimas en el traje. Pero tristemente otro recuerdo se le vino a la mente, y casualmente, ocurrió hoy. Raya, él salvó tu vida. Estas palabras le recordaron cuando él salía de un supermercado después de haber comprado alimentos favoritos de su pequeña hija, y de tan solo Xminster como unas 6 cuadras después, específicamente en un callejón, lo intentaron asaltar. Fue muy raro cuando lo intentaron asaltar, pues a lo lejos se podía escuchaba el sollozo de un chico, el peliverde, que sin que él supiera, sería el mismo que lo salvara de aquel asalto. Izanari al recordar solo lloraba más y más. Inesperadamente, también recordó otras palabras. Raya, si no salvas a Mioni-chan, serás el peor padre del mundo. Al recordar estas palabras solo se limitó a llorar, pero a los pocos segundos se limpió sus lágrimas. Izanari, pensando. Así que, debo hacer lo correcto, ¿no es así, amor? Dijo mirando el cuadro que tenía una foto de su difunta esposa. Ya con todo más claro, Izanari caminó sosteniendo con sus manos el traje del peliverde, y con un clavo que estaba en una pared ahí lo colgó. Entonces Izanari ya supo cuál decisión iba a tomar, y decidido de qué era lo que iba a hacer, procedió a retirarse del cuarto, no sin antes agarrar el cuadro con la foto de su esposa. Al día siguiente ya era muy de noche, y en cierto hospital en cierto consultorio, Izanari platicaba con el doctor que previamente le había mencionado cuál era el estado del peliverde, con un sobre de dinero en su mano derecha. Doctor. Así que, ya sabe qué es lo que va a hacer con el chico. Izanari. Así es. Dijo con firmeza. Al ver esto, el doctor suspiró. Doctor. Bueno. Respetaré su decisión, pero antes, quiero mencionarle que me equivoqué al decirle cuáles eran los días sobre la posibilidad de salvación de su chico. Dijo con seriedad. Izanari. ¿A qué se refiere con que se equivocó? Dijo confundido. Doctor. En pocas palabras, lo que le dije no fue cierto, nuestras herramientas se descompusieron y no nos dieron resultados. Justo hoy comprobamos hasta cuántos días tenemos para salvar a su chico, y desafortunadamente solo hoy tenemos para salvarlo. Izanari se impactó por la repentina noticia que le dio el doctor. Doctor, solo tenemos una oportunidad, de parte mía y de la de mis compañeros solo podemos decirle que trataremos de hacer todo lo que esté en nuestro alcance, pero no le puede prometer que su chico saldrá vivo. Dijo con una expresión fría, como si esto lo hubiera visto casi todo el tiempo. En cambio Izanari, él sintió posiblemente la inseguridad más grande de su vida, él comenzó a tener varios pensamientos por su cabeza. Izanari, pensando, ¿solo hoy? ¿Izuku solo podrá ser salvado hoy?
Pensó sin poder creerse las palabras del doctor, dejándolo muy nervioso. Doctor. Bueno, mientras tanto me iré. Dijo mientras se dirigía hacia el consultorio donde se encontraba el peliverde. Izanari al ver cómo el doctor se retiraba poco a poco de la sala de esperas, él no sabía cómo reaccionar ante lo que el doctor le dijo, pero al sentir que en su mano sostenía un sobre con dinero, él detuvo al doctor, diciéndole: Izanari. Espere, déjele doy el dinero por el tratamiento de Izuku, tal vez no sea lo suficiente, pero le juro que le pagaré, se lo pagaré por completo algún día. Dijo abriendo el sobre de dinero, viendo el poco dinero que tenía adentro, pero para él, era como si se tratara de mucho dinero. Entonces el doctor se detuvo, al voltear a verlo le explicó: Doctor. Señor, es gracias a su chico que no tenemos demasiado trabajo, salvar muchas vidas debió ser muy duro. No me consideraría un doctor si le cobrara por la hospitalización de su chico. Dijo mientras se retiraba del lugar. Izanari se sorprendió ante lo que el doctor le dijo, dejándolo sin palabras por la caridad del doctor, por lo que sin más, él acompañó al doctor. No pasó mucho tiempo para que estos llegaran al consultorio. El doctor al abrir la puerta se encontraron con una barrera de doctores que no permitía dejar pasar a la Quintillizas ni a Raya con el peliverde. Niño. Quítense de nuestro camino. Dijo tratando de hacer a un lado a un doctor que estaba frente a ella. Doctor 3. Lo siento, pero no podemos hacer. Miku. ¿Por qué no? Dijo molesta, mirando con frialdad al doctor. En ese preciso momento se abrió la puerta del consultorio, provocando la mirada de todos en el lugar. Cuando los doctores vieron que el doctor era el que había ingresado, ellos guardaron silencio, para escuchar qué era lo que iba a decir. En cambio las quintillizas, ellas en cuanto vieron que ingresó el doctor al consultorio, ellas iban a ir con él a quejarse, pero cuando vieron que Izanari estaba detrás de él, afuera del consultorio, ellas agacharon su mirada y guardaron silencio, esperándose lo peor. Doctor. Preparen todo lo necesario inmediatamente, hoy es nuestra última oportunidad para salvar a este chico. Dijo con firmeza. Los doctores al escuchar esto rápidamente se prepararon para hacer lo necesario. Doctor 4. Ya oyeron. Todos encárguense de lo suyo. Como si se tratara de una perfecta coordinación, todos prepararon todo al mismo tiempo. Las quintillizas al escuchar esto se sorprendieron, y a la vez, una inmensa felicidad comenzó a llenar a cada una en sus corazones. Y chicas, eso solo significa una cosa. Miku y Nino. Izuku será salvado. Gritaron muy emocionadas. Yotsuba y Raiya se sintieron tan aliviadas y emocionadas, que las dos se abrazaron muy contentas. Raiya. ¿Podré ver a Mioni-chan otra vez? Dijo llorando de LS felicidad. Itsuki, pensando. Eso quiere decir que Izuku estará conmigo. Yai. Espera. ¿Por qué estoy pensando esto? Se dijo a sí misma mientras cada vez se ponía más sonrojada. Inesperadamente, un doctor se les acercó a las 6, y les dijo. Doctor 5. ¿Me podrían hacer el favor de retirarse? Ahorita nos encontramos en algo importante. Dijo con amabilidad. Sin rehusarse, las 6 se retiraron del consultorio con un semblante de esperanza y alivio, hasta ellas junto con Raiya comenzaron a platicar sobre su felicidad, pero al salir se encontraron con Izanari sentado en una banca, mirando con neutralidad al suelo. Al mirar esto, todas guardaron silencio, y las quintillizas miraron con pena a Izanari. Raiya. Papá. Dijo corriendo en dirección a Izanari, a tan solo unos pasos de llegar con él ella, se abalanzó contra él, abrazándolo. Raiya. Gracias por salvar a Mioni-chan, papá. Dijo con felicidad. Izanari apenas si se dio cuenta de este acto, pero no reaccionó como Raiya se lo esperaba. Izanari. Voy a tomar aire fresco. Dijo separándose del abrazo de Raiya, para después levantarse y retirarse del lugar, sin decir ninguna palabra más. Raiya al ver la actitud neutral de su padre, antes de que éste se retirara lo detuvo, diciéndole. Raiya. Espera, papá. Dijo siguiendo a su padre. Izanari al escuchar esto se detuvo, pero no la volteó a ver. Raiya. ¿Estás enojado por lo que te ayer? Izanari no le respondió. Raiya. Perdóname papá, no quería decírtelo en verdad. Izanari no le respondió, y luego de unos segundos siguió caminando. Raiya al ver esto, sacó una hoja que tenía en su bolsa de su overol, y procedió a decir unas palabras que detuvieron a Izanari. Raiya. Quiero decirte que, hoy apenas me di cuenta del mal día que tuviste ayer, y me arrepiento de las palabras que te dije ayer. No debí decírtelo, y como disculpa, hoy hice un dibujo de lo mucho que te quiero. Dijo con una tierna sonrisa mostrando una hoja con un dibujo de su padre diciendo para el mejor papá del universo.
Izanari siguió sin voltearla a ver, y no le respondió nada, pues en el fondo de él quería estar un momento a solas. Raya, al ver esto de su padre, rápidamente lo abrazó por detrás, diciendo: Raya, si sabes que yo te quiero mucho, papá. Pero Izanari la apartó de él, y solo le respondió: Izanari, lo sé, hija, lo sé, fue lo último que dijo antes de retirarse del lugar. Raya, al ver esto, sintió que ella tenía culpa por el estado de ánimo de su padre, y sin saber qué hacer, ella miró a las quintillizas. En cambio, las quintillizas, ellas miraron con pena a Raya. Itsuki: Raya, sé que te quieres disculpar, pero ahora no es el momento adecuado, dijo tocando el hombro de Raya. Mientras que Raya, ella volteó a ver a su padre, viendo cómo él se retiraba del lugar. Una hora después, un doctor salió del consultorio. Las quintillizas y Raya, al ver esto, no se pudieron resistir, y fueron a preguntarle: Y chica, doctor, ¿cómo está Izuku? Nino: ¿podemos ir a verlo ya? Miku: ¿puedo entrar? Yotsuba: gracias por salvarlo. Itsuki: debieron esforzarse mucho, Raya. Gracias por salvar a Mioni-chan. Pero al parecer hablaron antes de tiempo, pues al ver bien, pudieron ver que el doctor tenía una expresión de pena. Doctor, vengo a decirles cómo se encuentra el chico, dijo con voz fría. Todas, al ver la actitud del doctor, comenzaron a tener un poco de preocupación, pues se le veía muy serio. Doctor, el chico está muerto. Un silencio incómodo abundó por el lugar ante las palabras que dijo, y desafortunadamente, el semblante de esperanza que tenían las quintillizas y Raya se esfumó por completo, quebrando sus corazones. Nino, déjese de bromas, dijo con seriedad. No se tomó en serio las palabras del doctor. Doctor, sé cómo te debes sentir, dijo con pena. Itsuki: esto no puede ser posible, déjeme ver cómo está Izuku, dijo tratando de rodear al doctor, pero este no le permitió entrar. Raya estaba quieta, ante lo que escuchó ella sintió un profundo dolor previniendo dentro de ella, y sus lágrimas salieron de sus ojos por cuenta propia. Sin creerse lo que dijo, ella se escabulló de alguna forma con el doctor y logró entrar al consultorio, encontrándose con los doctores rodeando al peliverde, y al voltear al lado derecho, se encontró con la máquina que detectaba los latidos del corazón del peliverde. Sin pensarlo dos veces, ella corrió hacia donde el peliverde se encontraba, pero con el ruido que provocaron sus pasos los doctores se dieron cuenta, poniéndose algunos doctores en su camino. No le importaba su alrededor, ella quería ver a su hermano para comprobar si era una mentira lo que el doctor dijo, pero con lo poco se apenas pudo ver su hermano, él no se movió. Luego de esto las quintillizas se le unieron, y entraron al consultorio a la fuerza, llorando de preocupación y desesperación por el peliverde. Cuando las 5 entraron, solo pudieron ver cómo Raya intentaba entrar ante la muralla de doctores que le impedía ver a su hermano, y sin dudarlo, las 5 también hicieron lo mismo. Y chica, pensando: no, esto debe ser una broma. Nino, pensando: esto no puede estar pasando, por favor, despierta Izuku. Miku, pensando: no puedes morir Izuku. Aún no me has dado la clase de historia que me prometiste. Yotsuba, pensando: por favor, no mueras Izuku, después de tanto tiempo de buscarte, por fin te encuentro, no me dejes sola. Itsuki, pensando: apenas si te considero otra persona, y para el otro día, tu vida está en peligro. Pensaron las 5 al mismo tiempo mientras iban a ver al peliverde, pero los doctores no le permitieron acercársele, pero sí les permitieron verlo. Los doctores se hicieron a un lado, permitiéndoles ver al peliverde. Raya, al verlo, se quedó en shock, su hermano no movía ni sus ojos ni ningún músculo, y al momento de verlo por completo, sintió como una fuerte brisa de viento frío chocó con su corazón, y lágrimas salieron independientemente. Nino y Miku sintieron una ruptura dentro de ella, ese sentimiento era más grande que perder a cualquier ser querido, y que desafortunadamente, les afectó demasiado. Y chica se paralizó, pero no fue de impacto, sino que en su cabeza pasaron muchas emociones por su cabeza. Incredulidad, preocupación, tristeza, y muchas otras. Ella nunca había experimentado algo similar, la muerte de un ser querido. Yotsuba no podía creer lo que sus ojos miraban y sin que ella se diera cuenta, sus lágrimas salieron por cuenta propia, y a la vez, su cabeza solo reproducía recuerdos de las clases del peliverde, devastándola por dentro. Itsuki se quedó sin palabras del impacto que le provocó, ella no podía decir nada, solo sentirse muy herida dentro de ella. Los doctores solo se limitaron a verlas con expresiones de pena, diciendo algunos: Doctor 6. Lo lamentamos. Doctor 5. Hicimos todo lo que pudimos. Doctor 3. Despídanse mientras puedan.
dijo con una expresión de empatía, pues no podían dejar el cuerpo del peliverde en el consultorio lastimosamente. Mientras que en otro lado, Izanari regresó a la sala de espera, y ya con un poco más de calma, él se sentó en los asientos que había ahí, pero luego de unos segundos se percató de la ausencia de las quintillizas. Entonces él, al ver esto, decidió entrar al consultorio para ver cómo iban las cosas. Afortunadamente para él, la puerta de entrada del consultorio estaba abierta, dando a indicar que los dictores ya tenían resultados, por lo que sin más, él entró. Al entrar pudo ver a las quintillizas y a Raya mirar fijamente al peliverde. Lastimosamente él las vio de espaldas, por lo que él no sabía qué expresión tenían ellas. 3 segundos fueron los que pasaron cuando un doctor se dio cuenta de la presencia de Izanari, y sin más, él fue a informarle. El doctor platicarle sobre el estado del peliverde, pudo notar que Izanari no cambió su inexpresiva sonrisa, por lo que le sorprendió. Doctor, me sorprende que usted siga manteniendo esa actitud, ¿acaso usted ya lo sabía? Preguntó con duda. Izanari, no realmente, desde que el doctor me dijo que él tal vez ya no podría abrir sus ojos yo simplemente aposté por ganar, pero aún sabiendo que podría perder. Dijo agachando su mirada. Izanari, aunque, no me arrepiento de intentarlo. Dijo levantando su mirada, y sacando de su bolsillo aquel boleto dorado de la fortuna. 15 minutos después los doctores les pidieron amablemente a las quintillizas junto con Raya que por favor se retiraran del consultorio. Ellas no querían marcharse, ellas querían verlo una vez más, querían quedarse a su lado una vez más, pero los doctores no se los permitieron, por lo que con sus esperanzas tiradas a la basura, todas comenzaron a retirarse. Nino mientras se marchaba, pudo sentir algo que tenía escondido en su suéter que tenía, al sacarlo lentamente se dio cuenta de que era la máscara de héroe del peliverde. Quedando sorprendida. En ese momento su mente reprodució el recuerdo más hermoso que tenía, la vez que el peliverde la salvó. Recordando específicamente aquel día que se levantó de su cama abrazando la máscara. Al recordar esto, ante su tristeza mostró una sonrisa. Nino, pensando. Desde que él dejó esta máscara conmigo siempre he querido devolvértela, Izuku, pero gracias a ella me ayuda a sentirme protegida todas las noches, no recordar a esos tipos malos de aquella noche, y también me da seguridad para salir en la noche por las calles. Me hace pensar que cuando esté en problemas, tú vendrás a salvarme. Pensó mientras miraba la máscara con una sonrisa. Nino, pensando. Pero, ahora que él no está, tendré que devolvérsela, porque si me la quedo Izuku, ¿me protegerías? Pensó mientras otras lágrimas caían de sus ojos, cayendo algunas en la máscara. Antes de salir del consultorio, ella se volteó, provocando que los doctores preguntaran. Doctor, ¿sucede algo? A lo que Nino le respondió desanimada. Nino, ¿me podría permitir devolverle algo que es de él? En ese momento llamó la atención de sus hermanas y de Raya. Doctor, ¿qué es? Nino, es su máscara. Raya y las demás quintillizas pudieron ver que Nino traía en su mano derecha la máscara del peliverde, por lo que se detuvieron. Doctor, normalmente no lo permito, pero con ustedes haré una excepción. Adelante. Raya en cuanto escuchó esto se le acercó a Nino, preguntándole. Raya, ¿puedo acompañarte? Después de estas palabras las demás también se le sumaron, diciendo. Itsuki, yo también puedo acompañarte. Miku, ¿puedo acompañarte? Ichika, ¿puedo ir contigo? Yotsuba, yo también puedo ir contigo. Nino al ver esto accedió, asintiéndoles con la cabeza. Entonces las 6 juntas, las quintillizas agarrando cada borde de la máscara y Raiga sosteniendo la máscara caminaron a la dirección donde yacía el cuerpo del peliverde. Cada segundo que pasaban caminando pasaba muy lento, pero desafortunadamente no duró mucho, pues ya se encontraban a unos centímetros del peliverde. Con lástima y tristeza, todas bajaron suavemente la máscara del peliverde, y cuando estaban a nada de tocar el pecho de este todas soltaron la máscara, dejando en el pecho la máscara que le pertenecía. Después de este acto todas se comenzaron a retirar de él, limpiándose sus lágrimas que no dejaban de brotar de sus ojos. Las quintillizas fueron las primeras en salir del consultorio, pero Raya antes de salir volteó a ver por última vez a su hermano, y después de unos segundos ella se marchó triste. De repente, algo se comenzó a mover en la camilla de donde estaba la camilla del peliverde, y pocos segundos después, una voz se escuchó. Izuku. Olmig, estira sus brazos, tengo algo que contar. Todos los doctores voltearon sorprendidos, y sin perder ni un segundo menos, Raya corrió al peliverde. Izuku. Mamá, creo que...
En ese momento Raya dio un tremendo salto que casi tocó el techo, y cuando cayó esta abrió sus brazos. ¡Pam! Fue lo que se escuchó al impactar en el abdomen del peliverde. Izuku. ¡Ah! Fue lo que el peliverde dijo el peliverde cuando recibió el impacto, despertándolo y a cada vez sofocándolo. Al abrir sus ojos, pudo ver que Raya lo abrazaba fuertemente su abdomen, al verla mejor pudo ver que ésta estaba llorando, provocando que éste le preguntara. Izuku. Raya, ¿por qué lloras? Raya, no vuelvas a asustarme así, Oni-chan. Fue lo que dijo, llorando de la felicidad. En cambio el peliverde, no sabía qué era lo que estaba pasando, con muchas preguntas él miró el entorno que no reconoció, al ver todo pudo ver que se encontraba adentro de un consultorio en un hospital, y también pudo ver cómo los doctores lo veían muy sorprendidos. Izuku, pensando, ¿por qué todos me miran así? ¿Acaso tengo algo? Pensó mientras inspeccionó todo su cuerpo. Al escuchar todo lo anterior las quintillizas se detuvieron de caminar, pues pudieron reconocer esa voz que se escuchó. Entonces el peliverde miró a la entrada del consultorio, reconociendo a las quintillizas. Izuku, Yotsuba, Miku, Ichika, Nino, Itsuki, ¿son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Sin decir ninguna palabra, las 5 corrieron hacia el peliverde, con lágrimas de felicidad. El peliverde viendo cómo las quintillizas se aproximaban, comenzó a decir, Izuku, esperen, ¿por qué corren hacia conmigo? No lo digo de verdad, porque no disminuyen la velocidad. Fue lo último que dijo antes de ser impactado por el abrazo de las 5. Izuku. Dijo recibiendo el impacto de las 5, sofocándolo otra vez. Cuando Izuku pudo respirar, pudo ver las 5 la abrazaban con fuerza, como si ellas no quisieran despegarse de él nunca más. Nino, me tenías tan preocupada, Yotsuba. No juegues así, Izuku. Ichika, despertaste, Miku. Menos mal estás vivo. Itsuki, qué bien que despertaste. Fue lo que dijeron seguidamente, dejando al peliverde con dudas de lo que había ocurrido, pero de repente él sintió una mirada provenir de la entrada. Cuando él miró a la entrada, él pudo ver a Izanari recargado en el marco de la puerta. Izanari, he pagado mi deuda, dijo mientras se retiraba del lugar. El peliverde al ver esto se confundió. Izuku, pensando, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué se va? Pensó mientras miraba cómo Izanari se retiraba. En cambio los doctores, ellos trataban de hallarle una explicación lógica a lo que acababa de ocurrir. Doctor 2. Yo vi como el electrocardiograma indicó que él estaba muerto, ¿qué fue lo que ocurrió? Doctor 3. Yo también lo vi. Doctor. ¿Acaso el electrocardiograma se descompuso? Doctora, te equivocas. Todos los doctores se asustaron por la respuesta que la doctora dijo, pues se suponía que ella debía estar en otro consultorio. Doctor 6. ¿No se supone que usted debe estar en su consultorio? Ignorando lo que le preguntaron, la doctora respondió. Doctora, si se preguntan el por qué el electrocardiograma se equivocó, yo creo tener una posible respuesta, aunque solo es una teoría. Todos los doctores se callaron. Doctora, mientras ustedes le ponían las herramientas para detectar su pulso, ritmo cardíaco, etc. Pude darme cuenta de algo, no es que las herramientas estén descompuestas, sino que las herramientas no funcionan con él. Doctor 5, ¿qué es lo que quiere decir? Doctora, lo que quiero decirles es que el chico es indetectable para los instrumentos. Doctor, ya veo, puedes tener razón. Los tratamientos que le aplicamos no funcionaron con él para nada, siguió estando igual. Pensó mientras miraba una cierta jeringa derritada a la mitad en un balde, pues el doctor recordó cuando hace unos días le iban a aplicar una inyección en su brazo izquierdo al peliverde, pero al momento de solo penetrar su piel por unos milímetros un intenso fuego verdoso salió de su brazo, y a pesar de que la llama duró menos de un segundo, había derretido hasta la mitad de la jeringa, dejando los bordes de la jeringa carbonizados y a los doctores asustados. Mientras tanto Izanari, él se encontraba mirando el cuadro con la foto de su difunta esposa. Izanari, oye Ori. ¿Crees que hice lo correcto? Dijo dejando caer lágrimas a la foto de su esposa. Fin del capítulo. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el capítulo, a decir verdad este capítulo es el más largo que escribí del momento, y a la vez, el que más me envicia en escribirlo, ya que sin exagerar he escrito más de 6000 palabras en 2 días, sin lugar a dudas tengo un buen de tiempo libre jejeje. Y bueno, también vengo a pedirles una disculpa por haberme extraviado en subir este capítulo, pero me estoy poniendo al corriente con lo de las tareas de la escuela jejejeje.
En fin, espero que este capítulo les haya gustado, dejen su like por si quieren que continúe aún con lo que queda de historia, y suscríbanse para llegar a la meta de 1000 suscriptores, que por cierto ya falta poco por llegar. Sin nada más que decir, me despido. Próximo capítulo. El fin.